Bueno, con ello, a lo largo de la historia, estamos viendo un recorrido, ¿no?, por hitos o personajes importantes. Es verdad que se han producido diferentes discursos de lucha contra la pobreza. Unos han sido pro pobres y otros han sido contra los pobres. ¿Vale? Yo quiero acabar con la pobreza y mi solución para acabar con la pobreza es meterlos a todos en la cárcel. Hombre, acaba con la pobreza, ¿no? Técnicamente lo que acabas con los pobres, pero no estás acabando con la pobreza, estás guardándolo. Yo recuerdo en la Expo 92, en la Exposición Universal aquí de Sevilla, en Sevilla había 4 asentamientos chabolistas. 4. ¿Vale? De los cuales solamente quedó uno, que es el de Herbacio. ¿Vale? Exactamente. Los otros 3, en el año 1992, fueron quitados del medio. ¿Por qué? Porque venía la Exposición Universal. ¿Cuál fue el primero que quitaron? El de la Torre de Perdigones. ¿Sabéis dónde está? Enfrente del río. Porque ese espacio, yo recuerdo de pequeño, pasar por allí era un asentamiento chabolista, con unas vallas medio derrumbadas que rodeaban aquel recinto, y allí pues vivía un asentamiento chabolista muy, muy, muy precario. Sin agua, sin luz, o sea, precario. Todo era barro. Se imaginaron la situación, ¿vale? ¿Cómo se resolvió? Vamos a quitar a los pobres de Sevilla que viene la Expo 92. Pues los quitamos del medio, directamente, literalmente. Entonces, algunos de ellos se reubicaron en pisos, para el turismo, dice, seguramente, efectivamente, para la imagen de la ciudad, se ubicaron en pisos, otros se desplazaron a otras ciudades, otros a otros pueblos, y aquello desapareció literalmente. En las zonas marginales, bueno, hay otra más que también está en Torreblanca, esa está casi ya controlada, ¿vale? La del Bacie está costando más trabajillo, bastante. Esas dos todavía están ahí funcionando. Las que no se veían, como es la de Torreblanca, o en este caso la del Bacie, que está ahí escondida detrás del cementerio, ¿vale? Como no se veían, no tocaron nada, ¿vale? Son maneras de entender la lucha contra la pobreza. Pues hay muchos discursos en tema de pobreza. Unos son que vamos a poner medidas que realmente acaben con la pobreza y ayuden a los pobres, y otra es, vamos a acabar con los pobres, no me importa la pobreza, pero no los quiero ver, ¿vale? Una de ellas ya la hemos explicado. Si tú eres pobre y no eres de este pueblo, vete al tuyo. Aquí, por lo menos aquí ya no se ven los pobres. Bueno, contrarios a la lucha contra la pobreza. Gente que va a argumentar que no se debe de ayudar a los pobres. Son pensadores de altísimo nivel. Son súper famosos. Y hoy día amparan las principales teorías contrarias a la atención social. Son los que hoy no quieren que exista estado de bienestar, no quieren que haya políticas sociales, o lo que quieren es el imperio del dinero, del neoliberalismo y la desigualdad. Así, os lo estoy contando porque el neoliberalismo es el movimiento nuevo que emergerá de aquí. Karl Marx estaba a favor de los trabajadores. No, a Karl Marx le daba un poquito igual a los trabajadores. Lo que le importaba era la lucha de clase. Luego lo explicamos, ¿vale? Ya has visto ahí Marx, ¿no? Luego lo vamos a explicar el próximo día. Todos estos dicen, argumentarán desde posturas ideológicas distintas. Fijaros, Marx es el opuesto de Adam Smith. Uno es el padre del liberalismo, que será el futuro capitalismo fuerte, ¿vale? Y neoliberalismo actual. Y otro es Marx, que es el padre de lo que luego serán los movimientos marxistas, comunistas, socialismo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Son contrarísimos, pero ninguno de los dos va a dar argumentos para la atención de la necesidad, de la pobreza, sino muy al contrario, van a dar argumentos para no atender a los pobres. Y son discursos de lucha, pero no son discursos de lucha contra la pobreza a favor de la pobreza, sino que lo que vais a ver aquí son discursos que, ojo, no es que sean raros, sino que son muy habituales. Y no es que sean viejos, sino que son tremendamente novedosos porque todavía siguen vigentes y son planteamientos ideológicos que son contrarios a luchar contra la pobreza. Son contrarios a atender la pobreza. Lo más importante o lo más potente
van a ser esta relación de 5 autores, 5 o 6 autores, que los tenéis vosotros aquí, que los tenéis los tenéis en la transparencia que os estoy emitiendo, pero que los hay tanto desde el punto de vista liberal, de la ideología liberal, como desde, evidentemente, la base misma de la ideología marxista. En los liberales es sencillo de comprender. Bueno, y tenemos a Malthus, Adam Smith, David Ricardo, Jeremy Bentham. Tenemos también al propio Spencer. Spencer hablaba de que la pobreza, por ejemplo, era la producida por una limitada adaptación del individuo. Fijaros, estamos confundiendo la situación de pobreza con una adaptación del individuo. O sea, tú eres pobre porque tú estás mal adaptado. No has evolucionado bien. Tú eres defectuoso. Por eso eres pobre, ¿no? Claro, fijaros el planteamiento. Algo así como el que es rico, claro, el opuesto a Spencer, el argumento opuesto es el que es una persona de prosperidad, rica, poderosa, es un ser humano más evolucionado que el ser humano con menor poder adquisitivo. Esta línea de pensamiento, ¿qué es lo que está diciendo? Que el hombre rico es superior y el hombre pobre es inferior. Y como es inferior, le merece o se merece ser dominado y ser explotado por los que son superiores, que son los ricos. Fijaros, rico y pobre, no hablamos de genética, o evolución genética o adaptación genética. Eso no se está hablando aquí. Si hablásemos de evolución genética, ¿quiénes son los seres humanos mejor adaptados físicamente? Hostia, pues son los negros. Además, real. Ellos deberían de ser genéticamente son superiores. ¿Sí o no? O lo da el intelecto, ¿quiénes son los más inteligentes? Hostia, pues eso no va por raza. Eso no tiene variante. ¿Quiénes son superiores? No hay superiores. No hay superiores. Pero Spencer sí marca un hito importante. Spencer te está diciendo, junto con el resto de liberales y del liberalismo ideológico, que ser pobre es ser menos, ser rico es ser más. Ahí tenemos autores como Malthus, Adam Smith, David Ricardo, Jeremy Bentham, Spencer, que van a amueblar esta parte ideológica. Oye, van a justificar que el rico sea rico explotando al pobre, porque además está contribuyendo a la prosperidad económica. Ahora lo veremos cómo lo explican. Y el pobre se merece ser pobre y lo que le ocurre, porque además es una persona poco evolucionada. Además de baja moral. Un rico tiene una moral mejor que un pobre que tiene una mala moral. El rico representa las cosas buenas, el pobre representará las cosas malas. Evidentemente el que dice esto no es un pobre, es un rico. Y Marx, ¿qué pasa con Marx? En la semana pasada me preguntó, pero Barito, ¿cómo Marx va a estar en contra de la lucha contra la pobreza? Claro, Marx está en contra de la lucha contra la pobreza, muy importante. Marx está en la variante opuesta totalmente al liberalismo. De hecho, los marxismos, comunismos posteriores, socialismo, etcétera, etcétera, todo eso surgen como movimientos ideológicos contestatarios, contrarios al liberalismo que está creando las grandes bolsas de miseria y pobreza. Marx hablaría de alienación, ¿vale? Si nos vamos al marxismo, ¿vale? ¿Qué es lo que propone Marx? ¿O qué es lo que ve Marx? Marx entiende que la pobreza, antes de explicar a los otros, que la pobreza es normal en el contexto capitalista. Vamos a ver, el contexto capitalista que se basa en la acumulación y que se basa en la explotación, es decir, que unos acaparan los recursos de otros y a costa de otros, por fuerza, generan las condiciones para que unos sean ricos y otros sean pobres. Es decir, la pobreza es un elemento natural, normal, al sistema, o inherente diría, al sistema capitalista. Es parte del sistema capitalista. Solución, ¿atender a la pobreza? No. El marxismo no entiende que se atienda a la pobreza, porque eso no es una solución. ¿El marxismo qué es lo que quiere? El marxismo quiere cambiar el sistema a través de la lucha de clase. La solución para el marxista
Para Marx no era la atención social ni la atención a la pobreza. La solución era acabar con el capitalismo. ¿Cómo se acaba con el capitalismo según los marxismos, socialismo comunista? A través de la lucha de clases, la revolución, el comunismo, la comunidad, llevado al parámetro de igualitarismo, no acumulación de capital, no diferenciación por el tema del poder adquisitivo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el marxismo, en origen, te va a decir que no atienda a la pobreza, lo que hay que hacer es revolución. Lo que no deben de existir ricos y pobres. No atender al pobre. ¿Se va entendiendo? Es decir, el estado de bienestar, lo explicaremos un poquito más adelante, por la idea de estado de bienestar, va a ser como una vía en medio de dos pugnas ideológicas que son el liberalismo económico, que es la acumulación de capital a ultranza y nada da yo a los pobres, dinero para mí, y la punta opuesta, socialismo-comunismo, nada de capitalismo, nada de acumulación de capital, nada de ayudar a los pobres, lo que hay que hacer es cambiar sistema, que no haya pobre directamente, y el estado de bienestar va a estar en medio, es decir, va a coger los parámetros de igualdad de derechos sociales de la parte de los socialismo-comunismo en un contexto de libertades y derechos civiles y libertades y en un contexto, ojo, cuidado, capitalista. El estado de bienestar es capitalista porque existe dentro de un parámetro de libre mercado capitalista y los ricos se hacen muy ricos. ¿Vais viendo? Es decir, ¿quién odia al Estado o terminará odiando el estado de bienestar propiamente dicho? Ya lo veremos más adelante, los marxismos. ¿Por qué lo odiarán? Porque anulan la lucha de clase. Es decir, un obrero que tiene un buen salario, imaginároslo, un buen salario, puede tener hijos y sabe que sus hijos van a tener mejores trabajos que el suyo. Estamos en la época del estado de bienestar. Esto ya no existe así, ¿eh? Van a tener hijos y mis hijos van a vivir mejor que yo. Tengo un sistema educativo gratuito. Tengo un sistema de sanitario que me cubre mis necesidades. Tengo un sistema de pensiones. Tengo un sistema de ayuda, seguridad social. Tengo vivienda. ¿Para qué voy a hacer una revolución? Tengo todo lo que quiero y encima, con mi salario, me puedo comprar una tele, me puedo ir de vacaciones, me puedo comprar un coche, me puedo comprar otra vivienda en la playa, yo no me quiero hacer la revolución, a mí me mola esto. Eso es el estado de bienestar, ¿eh? Que también se basaba en el sistema de consumo en masa, ¿vale? Todo ese parámetro, ¿vale? Eso estaba en el estado de bienestar. El marxismo odia el estado de bienestar y dice, joder, con el estado de bienestar me estás anulando la lucha de clase, la gente no quiere cambiar el sistema. Odiará, ¿vale? El liberalismo, ¿qué hace? El liberalismo odia el estado de bienestar, porque entiende que todo lo que sea derecho social, invertir en pensiones, educación, sanidad y no se lo lleve la parte privada, eso es como tirar dinero. ¿Vais viendo o no? Por eso llegará un momento en que una de las dos partes gana, ya sabéis cuál, me estoy adelantando 7 o 8 temas, ¿vale? Pero técnicamente el marxismo caerá el muro de Berlín, caerá con la era Gorbachov el tema del comunismo, etcétera, etcétera, cae el referente y este liberalismo que estaba aquí en una postura de te tolero estado de bienestar, va a decir, ¿para qué te voy a tolerar si yo ya no tengo en el otro lado un elemento opuesto que me haga barrera? No, fuera, me pongo yo encima y creo el neoliberalismo. Básicamente me acabo de ventilar toda la asignatura. Pero es esto, ¿vale? Es esto, es decir, por eso hay que entender que el marxismo en origen pues no le mola, ¿no? Juan Jesús dice, lo que me llama la atención es que Marx impulsaba la lucha de clase y no era obrero. Esto pasa una tesis doctoral. Pero hay gente que ha hecho tesis doctoral sobre eso, sobre cómo una persona rica, además rica, ¿vale? Con un nivel intelectual y de clase social muy elevada para la época, fue capaz de crear el tema de la lucha de clases. Es decir, qué elementos había detrás de Marx, ¿vale? Que además era empresario, estaba rodeado de empresarios, su familia era empresaria con mayúsculas, llegar a plantear este tipo de elementos. Hay cositas interesantes, yo te animo a que te acerques a alguna bibliografía que te va a molar. Bueno, más...